Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Bienvenida a esta sesión de estas discusiones que se han estado realizando, que se iniciaron la semana pasada, en torno a la ruta soberana, democracia en construcción. Entonces, vamos a continuar con la segunda sesión de estas discusiones y para esta sesión nos va a estar acompañando nuestra compañera. Ahí se escucha un poco de la doctora Nancy Janet, y se escucha un poco de ruido, ya, em, Tejeda. Entonces, el día de hoy vamos a discutir en torno a uno de los temas, bueno, como ustedes saben, se está conformando un proceso de discusión para una reforma electoral, ¿no? De que está encabezando nuestro compañero Pablo Gómez, y ante esto es muy importante que nosotros conozcamos cómo ha sido el proceso de construcción, no solamente de un sistema electoral que se está planteando reformar, sino de todo un sistema en el que han participado diferentes actores, partidos políticos, organizaciones de base, movimientos sociales. Pues la intención es la construcción de un Estado democrático, ¿no? Y ante esto vamos a continuar con estas discusiones históricas acerca de quienes participaron en la construcción de la reforma del 77 y cómo ha sido sobre todo la intervención de la izquierda, pero en concreto cómo ha sido la intervención de los partidos políticos. Entonces, esta sesión lleva por nombre Los partidos de izquierda y la reforma política de 1977. Como les menciono, nuestra compañera Nancy Janet Tejeda nos va a nos va a ayudar presentando este tema. ¿Sí? ¿Ya se escucha mejor? Ah, sí, perfecto. Es que no quiero que se escuche tan fuerte aquí. Sí, a ver si se puede bajar allá para no molestar tanto a las pompas que están aquí presentes. Entonces, solamente me permito presentarles a nuestra compañera. Es doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. Es investigadora postdoctorante de CITI en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha realizado diversas investigaciones centradas en procesos sociales y políticos de la segunda mitad del siglo XX en México y concretamente sobre los procesos de memoria del movimiento estudiantil de 1968, la reforma política de 1977 y los partidos de izquierda y las transformaciones del Partido Comunista Mexicano. Actualmente se encuentra trabajando un proyecto comparativo entre los procesos de unidad de partidos de izquierda en México y España en los años 70 y 80. Entonces, sin más, le voy a dar el uso de la palabra a nuestra compañera para que podamos iniciar con esta sesión. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer mucho la invitación gracias a Rodrigo para abordar un proceso histórico que es parte de la historia del tiempo presente, un acontecimiento que pese a haber ocurrido hace casi 50 años, sigue cobrando actualidad e importancia en la vida política de México. Y es necesario por eso el situar históricamente mucho de lo que discutimos en este día. Voy a dar lectura a este trabajo que le hice para tratar de no disiparme de varios lugares. Em, la autoría de la reforma político-electoral de 1977 ha sido atribuida con frecuencia al gobierno, concretamente a la iniciativa del entonces secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles. Si bien es innegable que la propuesta de reforma fue parte de una estrategia de recuperación de legitimidad del régimen, también fue resultado de las presiones ejercidas por las fuerzas de izquierda durante los años 70. Incluso organizaciones como el Partido Comunista Mexicano, desde los años 60, ya había incorporado a su programa la lucha por una modificación a la legislación electoral. Asimismo, he detectado que frecuentemente se ha analizado el proceso de reforma del 77, centrándose únicamente en ese año, dejando de lado las posturas que las fuerzas de izquierda habían elaborado sobre la participación electoral, incluso desde antes que se planteara esa reforma. Es decir, que aquellas propuestas con las que se presentaron estas organizaciones a las audiencias que organizó la Comisión Federal Electoral en abril de 1977
fueron resultado del proceso de configuración de esas posturas sobre los temas electorales. En ese sentido, les presentaré cuáles fueron los posicionamientos y las discusiones de algunos partidos y organizaciones de izquierda con respecto a la participación electoral y concretamente a la reforma del 77. Para esto es importante tener en cuenta cuáles eran los marcos legales para la participación electoral y la representación de los partidos políticos. Este recorrido con la Ley Electoral de 1946, que funcionó al régimen visionario como un instrumento legal para apiantar control político sobre presiones presidenciales, en el contexto de cerrar fila ante aquellas fuerzas no disciplinadas directamente a través del PRI, como era, por ejemplo, el Partido Popular, el Partido Acción Nacional o el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Esta ley estableció una serie de duros requisitos que la oposición debía cumplir para tener ese acceso a la representación, que prácticamente inhabilitó la vía para una verdadera oposición. Sin embargo, únicamente el PAN representó opositora real, pues el resto de los partidos, con excepción del año de 1952, que el Partido Popular postuló a Vicente Lombardo Toledano como candidato, el resto de los partidos apoyaron las candidaturas del PRI. Después vino la Ley Electoral de 51, que fue reformada en el 54, en la que se aumentaron las restricciones para los partidos, tales como la formación de asambleas en todos los estados para designar a su representante, con la presencia de un notario que certificara la identidad de estos, así como la asistencia de 1,000 afiliados por estado a esas asambleas, y se aumentó drásticamente el número de afiliados de 30,000 a 75,000, y que su distribución fuera de 2,500 en 2/3 partes de los estados. Tras las elecciones de 1958, y por el desafío supuesto por el Movimiento de Liberación Nacional del 61, un año después tuvo lugar una nueva reforma electoral, cuya innovación fue la introducción de la figura de diputados de partido. Esto significó que los partidos que alcanzaran 2.5 de la votación total podrían tener un total de 5 diputados por partido, y por cada 0.5% tenían un diputado más, con un tope de máximo 20 diputados, y que se tenían que presentar además haciendo referencia al ausentismo del PAN. La propuesta del establecimiento de la representación proporcional fue constantemente denegada, pues tal y como expresó Jesús Reyes Heroles en 1962, había un grave peligro de tener, según él, altos cocientes electorales. De esta forma, resultó un sistema mixto de elección por mayoría con representación proporcional de partidos minoritarios basado en los porcentajes obtenidos. Es decir, el PRI continuaba teniendo el control y se abría solo un pequeño espacio para los partidos minoritarios. Ya en tiempos del gobierno de Luis Echeverría, y como parte de su línea de apertura democrática, que obedeció a la búsqueda de recuperar legitimidad política, se reformó la ley del 72 y se promulgó una nueva un año después, en la que se otorgaron nuevas facultades a los partidos, como el acceso a la radio, la televisión para realizar propaganda, y se redujo el número de afiliados de 75,000 a 65,000, es decir, que se regresó a lo que se estipulaba en la legislación del 52. Siempre desde una postura paternalista, el gobierno sostuvo la postura de que no existió una oposición real ni lo suficientemente madura, por lo que las reformas concedidas tenían el objetivo de estimular a la oposición para que se organizara y que gradualmente fuera creciendo. Sin embargo, se refrendaba de manera constante que esto no podía ni debía derivar en, según ellos, un pluralismo desenfrenado. Se trató de reformas que, más que abrir el sistema y volverlo más democrático, era para mantener la hegemonía política y electoral. En el mismo camino iría la reforma del 77. En el mismo camino iría la reforma del 77, propuesta hecha en un contexto de movilizaciones sociales, de crisis económica, del auge de los movimientos guerrilleros, circunstancias que derivaron en la cada vez mayor pérdida de legitimidad del gobierno. Asimismo, el proceso electoral del 76 estuvo signado por la falta de candidatos de la oposición, pues el PAN no postuló a ninguno, por lo que se dijo que en esta elección el candidato del PRI, José López Portillo, realizó boxeo de sombra, solamente se presentó él. De hecho, no es casual que la propuesta de la reforma política
fuera dada a conocer por Jesús Reyes Heroles en el estado de Guerrero, en el que hubo una fuerte presencia de movimientos guerrilleros. El régimen no podía continuar sin tener en cuenta las presiones que recibía desde distintos flancos, sobre todo de la oposición de izquierda. Esta propuesta desató abundantes debates y discusiones en las organizaciones de izquierda que estaban hasta entonces condenadas a la ilegalidad, a la marginación política, a la censura y a la represión. Actores que desde antes de la propuesta de Reyes Heroles ya habían comenzado a configurar sus posturas en torno a la participación electoral y a la modificación de su marco legal. Voy a explicar de la manera lo más breve posible cuáles fueron los posicionamientos que sostuvieron partidos como el Comunista, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el PMT, y para hacer un poco de contraste, el Partido Socialista de los Trabajadores desde una postura más oficial, también del Movimiento de Acción y Unidad Socialista, el MAUS, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. Esto con el objetivo de mostrar ese proceso de configuración de posturas en torno a la participación electoral. Hay que destacar que dentro de las propuestas que hicieron los partidos de una reforma política, la modificación de la legislación electoral representó un punto central. Sin embargo, ellos expresaban que la reforma no implicaba únicamente aspectos electorales, sino que aparecía estrechamente vinculada con la demanda de libertades democráticas, de derechos sindicales, de independencia de organizaciones campesinas y de trabajadores, entre otras. Es decir, que tenían una concepción de que no era únicamente lo relacionado con lo electoral. En cuanto a la postura del Partido Comunista, tras iniciar su proceso de renovación en la década de los años 60, este partido adoptó como vector principal el de la lucha por la democracia en pos de la construcción de la revolución socialista. El partido consideró de fundamental importancia que, para alcanzar el socialismo, previamente debían atenderse las condiciones particulares del país. Sus demandas en torno a la legislación electoral oscilaban entre buscar la derogación de la ley electoral y su modificación. Sin embargo, como he mencionado, para este partido, una reforma a la que apelaron constantemente no debía limitarse únicamente a los aspectos electorales. Debía ser más amplia e incluir derechos sindicales de los obreros, la independencia de las organizaciones de masas, así como reclamos de carácter económico como la mejora de salarios, el control de precios de productos básicos, por mencionar algunas. En su congreso número 14, celebrado en diciembre de 63, uno de los puntos centrales fue el de la exigencia de la democratización del régimen. En el análisis de la situación política del país, el Partido Comunista presentó una propuesta en la que no se buscó la reforma de la Ley Federal Electoral, sino su derogación. Esto que voy a leer es una cita de periódico Oposición. En la lucha por el respeto y la ampliación de las libertades democráticas, el Partido Comunista levanta las siguientes demandas: derogación de la Ley Federal Electoral, formulación de una nueva legislación de este carácter que facilite y garantice la organización de partidos, la emisión del voto ciudadano y su respeto pleno, que se elimine el control gubernamental sobre todo el sistema electoral y su funcionamiento, que establezca la representación proporcional verdadera en ambas cámaras y la afiliación de todos los ciudadanos a los partidos políticos de su preferencia, así como el otorgamiento del derecho al voto a todos los mexicanos desde los 18 años, sin distinción de sexo ni estado civil, porque hasta ese momento la votación era a partir de los 21 años. La anulación de la Ley Federal Electoral, la representación proporcional y la reducción de la edad fueron las primeras tres propuestas que se desprendieron del análisis del Partido Comunista, además del embate al sistema de partidos en el que no existían alternativas suficientes para que la sociedad pudiera ejercer su derecho al voto. Ya en su congreso número 15, realizado en el 67, el tema del proceso electoral ocupó un espacio todavía mayor con respecto de los anteriores. El partido expresó su descontento frente al carácter antidemocrático y antipopular del régimen. Particularmente, la crítica se centró en el sistema electoral cuyos procedimientos e instrumentos estaban a manos del gobierno, desde los preparativos hasta su calificación. Por otro lado, el partido también realizó una crítica a las reformas que hasta entonces se habían hecho a la legislación electoral, que establecieron la figura de los diputados de partido. Sobre esto expresaron que representaban una burda caricatura de la demanda enarbolada por las fuerzas democráticas en el sentido de instaurar en las cámaras la representación proporcional. En realidad, esas modificaciones significaron únicamente una concesión a los partidos que se mantienen y actúan en la esfera de la oposición burguesa
una forma de soborno dirigida sobre todo a satisfacer al Partido Acción Nacional. Esa fue su postura en torno al extintor partido. De hecho, ya se había hecho en ese momento un llamado a la sociedad en que en las próximas elecciones se tacharan las boletas y se escribiera sobre ellas las siglas RED, que significa Reforma Electoral Democrática, como forma de protesta ante el sistema electoral considerado antidemocrático. Después, la represión gubernamental ejercida en 1968 propició una situación de debilitamiento y dispersión de los miembros del partido. Apenas un año después del movimiento estudiantil, el partido hizo un llamamiento a ya no tachar las boletas con la consigna red, sino a participar en los procesos electorales. Después, ya durante el sexenio de Alicia Echeverría, el Partido Comunista continuó con la línea de fomentar el abstencionismo electoral activo. El enfrentamiento al régimen, particularmente contra la línea de la apertura democrática, pues fue considerada como una forma que el gobierno hizo para la represión del mexicanismo que se llevara en poder. En el último congreso ya previo a la reforma de 77, realizado en diciembre de 75, y en la coyuntura de la proximidad de las elecciones federales, y PC afirmó su postura en torno a la posibilidad de la reforma y presentó toda una plataforma electoral en la que se reiteró la demanda de plena. Fue uno de los partidos que, tras el anuncio de la realización de la reforma, la vio como una oportunidad que aprovechar el clima de efervescencia social. Congreso en el que el partido decidió renunciar al abstencionismo para participar en las siguientes elecciones con la presentación de un candidato a la presidencia, que fue Valentín Campos. En el 76, Arnoldo Martínez Verdugo, como dirigente del partido, dio a conocer 2 informes en los que expresó con más detalle lo que para el partido consideraba que debía ser una reforma política. El primero de ellos se dio a conocer en abril y contenía un análisis de la tesis de que el país estaba atravesando por una crisis política que volvía apremiante la necesidad de la redefinición de las relaciones políticas entre el régimen y la sociedad. Desde su perspectiva, había varios hechos que demostraban que era posible que este proceso de redefinición adquiriera un contenido democrático: el aumento de movilizaciones obreras y campesinas, el proyecto de ley de amnistía, la solución a las demandas en ese momento de la Universidad de Guerrero y el respeto mostrado ante la campaña electoral de Valentín Campos. Sobre las reformas electorales hechas por el gobierno, reiteró que habían sido insuficientes debido a que su principal objetivo había sido fortalecer al sistema de partidos vigente y no restaron realmente poder al monopolio oficial. Endurecieron los requisitos para el registro de partidos y no erradicaron el charrismo sindical ni el control corporativo oficial de las organizaciones de masas. Asimismo, para este partido, tal reforma debía tener como principal finalidad la posibilidad de que todas las corrientes, partidos o tendencias y las organizaciones de masas tuvieran las mismas oportunidades de tener papel en los asuntos del Estado. Otra de las tareas a resolver desde su perspectiva por una reforma política debía ser garantizar la libertad sindical y el derecho a huelga, la prohibición de la afiliación de los sindicatos a los partidos políticos, eliminar la influencia del gobierno en estos sindicatos y, como sucedía con la Ley Federal del Trabajo entonces vigente. También se habló de la eliminación de los reglamentos de policía y de tránsito y todo obstáculo para el derecho de manifestación y huelga. Finalmente se agregaron también, como parte de lo que debía ser esta reforma, la demanda de modificar el artículo 27 constitucional, la ley agraria, así como la Ley Federal del Trabajo. E incluso se menciona el proyecto de ley sobre asentamientos humanos para respaldar los intereses y derechos de los colonos, precaristas e inquilinos. Entonces vemos cómo su posición es más allá de lo electoral. Todo esto es fundamental tomarlo en cuenta porque fue el antecedente directo de la agenda con la que se presentaría el Partido Comunista y otros a las comparecencias que organizó la Comisión Federal Electoral en el 77. Otro partido que, como el comunista, demandó la transformación de la legislación electoral fue el Partido Mexicano de los Trabajadores, el PMT. Uno de los principales argumentos de este partido fue que los requisitos que fijaba el registro de partidos limitaron seriamente toda posibilidad de acción política y movilización social, particularmente en términos de los costos económicos que representaba la realización de los procedimientos para la legalización de los partidos. Este partido fue resultado de un proceso de reorganización política
propiciada por la liberación de presos políticos durante el periodo de gobierno de Echeverría, particularmente exmilitantes que habían sido encarcelados en el 68, como Alberto Castillo y el dirigente ferrocarrilero Demetrio Vallejo, quienes realizaron reuniones con el objetivo de crear un partido de oposición que de manera independiente del gobierno fungiera como un instrumento que permitiera a los trabajadores ejercer sus derechos políticos y laborales. A pesar de las críticas de que fue objeto principalmente el PMT por parte de otras organizaciones como el Partido Comunista, hubo varios acercamientos entre este y otras organizaciones como el Movimiento de Organización Socialista, el MOS, el MAUS y el Partido Comunista, con quienes publicaron una declaración en abril del 75 en la que fueron planteados algunos temas que consideraron centrales en la situación del país, entre ellos la inflación, la carestía de la vida, los derechos políticos de las mayorías, las reformas a la ley electoral, la democracia sindical, la eliminación del amparo agrario y la lucha contra el imperialismo y por la independencia de los pueblos. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para resaltar que para estas organizaciones de izquierda, la búsqueda de procesos de unidad fue muy importante, ya fueran alianzas, coaliciones o posteriormente fusiones para conformar nuevos partidos. En este periodo, la legalización de estas organizaciones de izquierda, a través de la reforma política, fue un espacio común para estos actores, es decir, que fue un punto que les permitió concertar algunas acciones conjuntas o algunas formas de unidad. Ejemplo de ello fue que en abril de 75, el Partido Comunista, el MOS y el PMT buscaron una audiencia con Echeverría para presentar su solicitud. Sin embargo, ninguno de estos intentos resultó. Fue entonces que se convirtió en una exigencia que adquiriría centralidad en el programa político del PMT. En el 76, este programa del partido contenía una crítica al abstencionismo electoral y a los partidos que contaban con registro, pues desde su perspectiva, el PAN era el único partido real de oposición. El PRI era una oficina gubernamental y el PPS y el PARM sus prolongaciones. De igual manera, el Partido Comunista, el PMT, demandó el establecimiento de un sistema de representación proporcional y la eliminación de los diputados de partido. El objetivo del PMT fue claro: modificar y relajar los requisitos que les ponía la Ley Federal Electoral y que solicitaban para la obtención del registro de los partidos. En enero de ese mismo año, Cumbre Partido de Valle Castillo enviaron una carta al entonces secretario de Gobernación, Mario Moya Paletti. Por otra parte, también analizaron cuáles eran las posibilidades de que el partido participara en las elecciones federales. En esta coyuntura, el Partido Comunista le ofreció al PMT la oportunidad de postular un candidato y un programa político común. El partido se encontraba en la disyuntiva de valorar las ventajas y las desventajas de su participación en las elecciones del 76. Por un lado, valoraron que los aspectos positivos de participar serían que las autoridades respetarían los mítines y los demás actos públicos, porque su campaña electoral permitiría que los medios dieran a conocer su programa, y por último, su participación en la campaña implicaría una labor política en los estados de la República para tener candidatos locales, lo cual facilitaría las afiliaciones. Las desventajas, por otro lado, de su participación en estas elecciones serían que los votantes tendrían que escribir en las boletas los nombres de los candidatos, cosa que resultaría difícil debido a la despolitización del pueblo. De igual manera, si no se presentaban representantes en las casillas, no podía saberse realmente cuántos habían votado por el PMT. Otra desventaja sería que participar en las elecciones de alguna manera un apoyo al PRI. Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de no participar en estas elecciones, representaba la ventaja de que contribuiría a desprestigiar el sistema electoral, de modo que ello constituiría una presión para que se reformara la ley electoral. Las desventajas de no tomar parte en estos comicios serían que sus militantes podrían creer que abandonaron la lucha y el gobierno podría acusarlos de fomentar la abstención, así como causar disgusto de otros partidos de izquierda que habían presentado su candidato a la presidencia, como fue el caso de la coalición de izquierda formada por el Partido Comunista, el MOS y el MAUS. Finalmente, el Partido Mexicano de los Trabajadores tomó la decisión de no participar en estas elecciones. Este partido buscó, sí tenía
el objetivo de participar, pero no bajo la vigencia de de la ley electoral de ese momento, que no permitía la creación de un verdadero sistema de partidos de oposición y que sería evidenciado con el hecho de que solamente el PRI presentó a su candidato en ese año. Desde su perspectiva, las reformas a la ley electoral hasta entonces que se habían realizado resultaban insuficientes, ya que reducían cada vez más los cauces para la acción legal. Los partidos que bajo esta ley contaban con su registro habían sido legalizados de manera arbitraria por el gobierno, quien llevaba en sus manos la responsabilidad de la calificación de los procesos, por lo que el régimen de partidos al que se apelaba desde las instancias gubernamentales resultaba una mera ficción. El MAUS expresó que la modificación a esta ley, cada vez más antidemocrática, era una necesidad que apremiaba en la vida política de México, en que el abstencionismo iba en aumento debido a la estrechez de opciones con la que contaban los ciudadanos para emitir su voto, y porque no existían partidos verdaderos que representaran a las corrientes de pensamiento social y político. Con anterioridad, la dirección del MAUS había propuesto que se redujera la cantidad de afiliados requeridos y que se eliminara el requisito que implicaba una determinada distribución geográfica de los afiliados. Además de esto, se criticó que los procesos electorales estuvieran en manos de gobierno. Ante la cercanía de las elecciones del 76, Carlos Sánchez Cárdenas, miembro de la dirección del MAUS, expresó que la alianza de los partidos para la coalición no implicaba que cada uno de estos dejara de buscar la obtención de su propio registro. Sin embargo, debido al carácter antidemocrático de esta ley, era más aconsejable luchar por el registro de un partido que fungiera como un instrumento electoral conformado por el MAUS, el PCM, el MOS y el PMT, debido a que, con base en experiencias electorales anteriores, el gobierno había negado el registro a los partidos por separado. Su apreciación consistió en que, de participar de manera separada, las campañas de los partidos serían solamente de carácter propagandístico, por lo que era fundamental apoyar una candidatura apoyada en un partido que contara con reconocimiento legal. De ahí a la importancia que esta organización le daba a los procesos de unidad. Ahora, un poco para hacer contraste desde la perspectiva de partidos de izquierda más pegados al oficialismo, voy a hablar sobre la postura que tuvo el Partido Socialista de los Trabajadores, que tuvo su origen en el 75, con Rafael Aguilar Talamantes como miembro fundador. Desde el momento de la escisión en el 73, de la que surgió este partido, los miembros firmantes destacaron la necesidad de aprovechar la coyuntura abierta por la línea de la apertura democrática planteada por Echeverría. El PST, a diferencia del PCM y del PMT, no buscó que se reformara o derogara la ley electoral, sino que se tenían que cumplir los requisitos que ésta establecía para poder obtener el registro. En palabras del PST, la lucha por la legalidad era un instrumento para fortalecer y profundizar nuestra línea política, para organizar nuestro partido de organización y penetración en las masas, sobre todo en las condiciones actuales de debilidad de masas y del partido. Así, con el objetivo de obtener este registro, el PST alegó la importancia de fortalecer y consolidar su organización, que le permitiera llenar los requerimientos de la ley a través de la inclusión de este objetivo en su plan general de construcción del partido. Básicamente, este partido lo que decía era que si los partidos de izquierda no cumplían con los requisitos de la ley, era pues porque no eran capaces, ¿no? Que tenían que seguir todos los requisitos para que de verdad se pudiera decir que tenían la fuerza suficiente para participar. Tras el anuncio hecho por Reyes Heroles para la elaboración de la reforma del 77, el PST mantuvo su postura de aceptación de la legislación electoral y parece ser que más bien mostró cierta incompatibilidad con los planteamientos hechos por el secretario de Gobernación con respecto a que la reforma debía abrir la vía legal a las minorías, es decir, a la oposición. Ahora, en cuanto a otro partido que mantuvo una postura crítica de esta reforma, y de la participación electoral fue el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que surgió como resultado de la unión de la Liga Comunista Internacionalista y de la Liga Socialista en septiembre del 76, alegando una situación de desilusión con respecto a las reformas que había hecho la apertura democrática de Echeverría. Para el PRT, la demanda de reformas inmediatas al sistema electoral mexicano no fue una de sus preocupaciones centrales. Esto no quería decir que el partido subestimara la lucha por las tareas democráticas, sino que éstas iban ligadas con sus objetivos a largo plazo, que era la revolución socialista. A diferencia del PCM, que consideró la existencia de una etapa previa a la llegada del socialismo,
El PRT manifestó su argumento de que la revolución era un proceso de carácter permanente al que no se llegaría a través de una sucesión de etapas. Decía el PRT, la revolución será socialista y democrática en un mismo proceso, sin etapas capaces de ser separadas formalmente. En este mismo proceso, las tareas democráticas confluirían con la lucha por el comunismo y las tareas socialistas se realizarían democráticamente. De hecho, el PRT fue uno de los partidos que estuvo más en constante pugna con el Partido Comunista, sobre todo por sus posturas en torno a la legislación electoral, y bueno, ambos se acusaban a sí mismos de reformistas. Sí. Sí, eso. Tras el anuncio de Reyes Heroles para comenzar este proceso de reforma, las respuestas de los partidos de izquierda no se hicieron esperar. En una situación de expectativa y duda propiciada por el discurso pronunciado en Chilpancingo, el 22 de abril fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria que hizo la CFE, la Comisión Federal Electoral, para las audiencias públicas para la reforma electoral, cuyo objetivo era conformar un foro donde se recabaran los puntos de vista de partidos políticos, organizaciones, ciudadanos, académicos, para llevar a cabo la reforma política. En una declaración de prensa del 5 de abril del 77 ya, el PCM reafirmó los aspectos que esta reforma, a la que llamó reforma política a fondo, debería contener, y sobre el discurso de Chilpancingo, se dijo que si bien Reyes Heroles no precisó sus contenidos concretos, sí estableció una serie de condicionantes de la misma desde antes de su promulgación. También expresó que este discurso había sido la reiteración de la concepción autoritaria y absolutista del Estado. El PMT, por su parte, envió un memorándum a la Secretaría de Gobernación el 13 de abril, en el que, apelando al ejemplo histórico de España, solicitó que se diera el registro a todos los partidos que estaban debidamente organizados, y en materia de reformas a la Ley Federal Electoral que se eliminara la figura de los diputados de partido, que el voto fuera proporcional, el establecimiento de una tribuna federal electoral con facultades para calificar los comicios y la simplificación de los registros de los requisitos para el registro de partidos. Aquí también cabe otro paréntesis, para hablar de cómo el ejemplo histórico de España constituyó un referente para estos partidos de izquierda pues, que estaban en México, que estaban volteando con mucho interés para lo que estaba sucediendo en España, ¿no? Con la paulatina transición después de la muerte de Franco, y que justo en el 77 el Partido Comunista de España obtuvo su legalización, y también el Partido Socialista Obrera de España, el PSOE. Durante estos días, diversos integrantes del PRT desplegaron análisis sobre las propuestas desprendidas del discurso de Reyes Heroles. La reforma, como decían ellos, cocinada en las altas esferas del poder, les parecía una respuesta a la vieja demanda de la izquierda marginal de obtener el registro. Particularmente se refería al Partido Comunista, pero parecía que también estaba dirigida a los otros partidos de la izquierda, por lo que era una coyuntura que no debía desaprovecharse. Por su parte, el PST reafirmaba que los requisitos de la ley electoral no solo podían, sino debían ser cumplidos, y si no era así, se debía a la desvinculación de los partidos de izquierda con respecto de las masas. Se tomaba como positiva la reforma política solo si sus objetivos eran ampliar las condiciones para que las mayorías, o sea, los trabajadores, tuvieran oportunidad de hacer su propia política. Esta reforma sería negativa si, por el contrario, buscara suplantar, en sus palabras, suplantar la ficciosa representatividad política actual por nuevas ficciones recién barnizadas. Otro aspecto que se ha señalado sobre estas audiencias es la contradicción entre los objetivos enunciados y la entrevista de José López Portillo con el reportero español José Luis Gutiérrez de la revista Cambio 16, en la que el presidente expresó algo que ya se había reiterado desde la ley electoral del 46, que la legitimidad de los partidos no representaba un problema, sino su registro, de tal manera que los requisitos produjeran partidos nacionales y no un pluripartidismo hasta el extremo de caricaturas. Por otra parte, en una reunión de Reyes Heroles con miembros de la Comisión Federal Electoral, expresó que las audiencias tenían como objetivo la búsqueda de no tenían como objetivo la búsqueda de una iniciativa de ley en primera instancia, sino tenían el único propósito de dialogar. En ese sentido, las audiencias no eran una consulta popular ni un repositorio de iniciativas de ley, sino una reunión amplia que recogiera puntos de vista y opiniones. El hecho de que no se produjeran verdaderos debates
y que la comisión redactora de la CFE hiciera una selección de los puntos que recogía, permite plantear que las autoridades federales se presentaron a las audiencias ya con una idea preconcebida de lo que la reforma política debía ser con base en sus intereses, que eran la conservación de la hegemonía y a la vez y de la legitimidad. La selección que realizó la CFE de lo que se escuchó en las audiencias llevó implícitos ya cuáles eran los aspectos en los que estaban dispuestos a ceder y en los cuales no. No voy a detenerme en cada una de las audiencias porque, pues, de hecho, ese tema da para una tesis. Aprovecho la propaganda, les paso después mi tesis de maestría que fue sobre eso. Em, pero esto es importante porque se puede conocer cómo fue todo el proceso de configuración de estas posturas y se puede conocer también el tono con el que los partidos llegaron a las audiencias. El resultado de este proceso iniciado en abril de 77 fue la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, conocida como la LOPE, el 17 de diciembre, así como un conjunto de reformas y adiciones a artículos de la Constitución. A pesar de que la reforma no expresó todas las demandas que las organizaciones de izquierda propusieron en estas audiencias, y que ya habían reiterado desde mucho antes, para algunos de estos actores no era un logro que se podía despreciar. Por el contrario, resaltaron la importancia de aprovechar el recurso del registro como un instrumento para poder profundizar los alcances de la reforma o lograr objetivos que favorecieran a estos partidos. Sin embargo, esto no significó que no se manifestaran expresiones de descontento hacia las limitaciones que le veían a esta reforma. Por ejemplo, el Partido Comunista calificó como discriminatoria la fracción tercera del artículo 32, en que se enumeran los requisitos que señalaron la necesidad de contar con 4 años de actividad política previa para obtener el registro condicionado, medida que afectaba, por ejemplo, al PMT o al PPM, el Partido del Pueblo Mexicano, escindido del PPS, o también al PCR, el Partido Socialista Revolucionario, que era antes el MOS, y al PRT, que recién se habían formado. Otra restricción impuesta fue que si los partidos no tenían el registro un año antes de las elecciones, no podrían participar en estas, ni presentar candidatos en las elecciones estatales o municipales. Y a pesar de que se eliminó el requisito de que los miembros de partido estuvieran distribuidos en la mitad de los municipios de cada estado y se redujo el número de asambleas estatales de registro de las 2/3 partes a la mitad, también se aumentó el número de miembros mínimos requeridos en esos estados. Además, se mantenía la integración de la CFE, pero se aumentó como miembro a un notario público seleccionado a través de una terna propuesta por el Colegio de Notarios del Distrito Federal, entre otros aspectos que reafirmaban su perspectiva de que la reforma garantizaba el control casi monopólico del régimen. En enero del 78, por su parte, el PRT señalaba que la reforma política lo que hacía era asegurar el régimen de la continuidad del control monopólico del PRI, puesto que su contenido no propiciaba modificaciones en ciertas prácticas en los procesos electorales, tal y como lo evidenciaron las elecciones municipales de diciembre en Tamaulipas, donde se cometió un fraude que perjudicó al PAN. Ese control también se mantenía porque a través del sistema mixto se conjuntó el principio de representación proporcional y el de mayorías. Se conservó la hegemonía del PRI en la Cámara de Diputados, además de que la nueva legislación solo tenía, pues, justamente un carácter electoral. El MAUS, por su parte, se unió a la crítica de que la reforma solo era electoral porque esta no implicó cambios en las estructuras políticas y económicas de la nación, al menos en estos primeros momentos. A pesar de que se podía considerar como un avance la supresión del requisito de tener un número determinado de miembros en la mitad de los municipios, o el acceso a la radio, la televisión de manera gratuita, contrastaba con las restricciones que implicaba la figura del registro definitivo, el condicionado y como asociación política. El MAUS tampoco pudo lograr su registro. Por su parte, el recién creado PCR, que anteriormente había sido el MOS, sostuvo que la reforma sí era un triunfo de las izquierdas, pero este era mínimo porque no bastaba con la participación electoral. Lo relevante aquí era que, ¿qué harían con ese registro? El único provecho que, en su opinión, se había obtenido de la reforma hasta el momento fue el otorgamiento del registro condicionado al Partido Comunista en el 78, al PST y al Partido Demócrata Mexicano. No obstante, solamente el primero representaba un avance relevante porque ni el PST ni el PDM representaron fuerzas políticas considerables.
El primero, según su perspectiva, por su oportunismo, es decir, su cercanía al gobierno, y el segundo por estar conformado por fuerzas sinarquistas. El PMT, por su parte, decidió continuar con su propia labor para la legalización, por lo cual decidió no unirse con el resto de los partidos, al menos hasta el 87, que se formó el Partido Mexicano Socialista, además de que el PMT rechazaba el uso de los símbolos comunistas. En mayo del 78, como mencioné, el PCM y el PCT obtuvieron su registro bajo la figura de asociación política, y también alcanzaron su registro las organizaciones Unificación y Progreso, Unidad de Izquierda Comunista por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. El PRT logró su registro condicionado hasta el 81, pero lo perdió en el 88. De esta forma, a las elecciones del 79, ya compitieron 9 partidos, y en las del 82 se presentaron 7 diferentes candidatos a la presidencia. Asimismo, el proceso de reforma del 77 había propiciado un ambiente de discusión para la unificación de los partidos en una sola organización para obtener su registro y competir contra el PRI en las elecciones. Así, en el 81 se formó el Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, tras la disolución del PCM, del PCR, del MAUS, del PPM y del MAP, que fue el movimiento de acción política formado en el 80. Sin embargo, esta pluralidad de partidos no se tradujo en un aumento de su competitividad electoral, pues, por ejemplo, el PRT no logró obtener ningún cargo de elección popular, y el PSUM perdió en 1985 el 38% de los votos que había obtenido 3 años antes. Además de esto, tanto PRT como el PSUM sufrieron una serie de divisiones y pugnas internas que mermaron su acción política. Los partidos de izquierda continuaron ejerciendo la vía electoral como principal forma de acción política, para lo cual crearon en 1987 el Partido Mexicano Socialista, el PMS, al que se adhirieron el PSUM, el PMT, ahora sí, el Partido Patriótico Mexicano, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, la Unidad de Izquierda Comunista, la Corriente Socialista y el PST más tarde. El PMS, que había postulado como candidato a la presidencia para las elecciones de 1988 a Eberto Castillo, renunció a esta para sumarse a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional, al que también se unió el PAN, el PPS y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Ya del 89, como resultado de la unión de la corriente democrática del PRI y el PMS, se conformó el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Y pues al final el PRT, por su parte, a través de la constitución de la coalición Unidad Popular, postuló a Rosario Ibarra de Piedra, perdón. Ya para ir cerrando, solamente como reflexiones finales, me parece importante considerar que la reforma política, si bien sí fue un resultado, digamos, de una concesión un tanto necesaria del régimen, porque era eso, perder cada vez más su legitimidad, pero también es resultado del empuje de la lucha de los partidos de izquierda, pues que desde los 60 venían empujando porque se modificara la legislación electoral. Pese a que estaban descontentos con los logros de la reforma política, a la que consideraban como limitada, me parece que, como se ha mencionado y se ha discutido actualmente, pues este proceso iniciado de la reforma política no es un proceso que haya terminado, ¿no? Son procesos que son perfectibles y que están en constante transformación y adaptación a las nuevas circunstancias. Y dentro de la propuesta pues por la que estamos aquí sobre la reforma electoral, pues es parte de ese proceso, ¿no? Y también otro de los temas muy importantes que se desprende de esto es el de la discusión del sistema mixto, del que forma parte el de la representación proporcional, que pues también es uno de los puntos fundamentales que se pueden discutir sobre esta reforma electoral propuesta en este año, y pues es uno de los temas centrales, ¿no? Y bueno, nada más terminar con el dato de que justo en el 77 se inauguró este sistema mixto con el que se introdujo la representación proporcional, pero aquí solamente eran los 100 diputados de los que actualmente son 200, y eso se instauró hasta el 86. Y bueno, de esta manera cierro esta presentación. Espero que pues dar esta perspectiva histórica también nos pueda ayudar pues a las reflexiones actuales, ¿no? A ver cuáles pueden ser las diversas aristas que se pueden eliminar, integrar los diversos criterios que hay que tener en cuenta, ¿no? Para estas discusiones. Y pues por ahora sería eso. Muchas gracias. Sí.
dudas. Muchísimas gracias, Nancy. Nos das un contexto general de cómo fueron las discusiones dentro de la propia izquierda respecto a la reforma, ¿no?, que se estaba planteando. Yo quisiera enfatizar o sea, que dentro de estas discusiones que se hacían desde las diferentes posiciones, la postura del Partido Comunista, que, por ejemplo, apostaba a una visión estratégica para entrar en la disputa institucional, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que una de las discusiones que dio Lenin acerca de participar dentro de los congresos liberales, que él ya mencionaba y ya apuntaba, ¿no?, a las limitantes del marco institucional y de la democracia liberal burguesa, pues de todas maneras no dejar de lado la disputa por estas instituciones, ¿no? Pero pensándolo sobre todo como un espacio de tribuna y que al final, como lo vemos hoy en día, Morena y los movimientos sociales que vienen desde el 68 son producto también, o más bien tienen como producto el actual sistema de partidos y el actual sistema electoral, el cual da la posibilidad en esta coyuntura de abrir la posibilidad de reformarlo, ¿no? Y yo creo que es ahí donde las discusiones de los diferentes partidos políticos, organizaciones de izquierda, pueden ser reconsideradas, porque ahora se está pensando en que sea una reforma solamente electoral, es decir, discutir acerca de cómo se van a asignar las diputaciones, ¿no?, o los cargos de representación de manera de mayoría relativa o de representación proporcional, pero las discusiones que nos están dando, ¿no?, en esos momentos era cómo planteamos esta reforma que no sea meramente electoral, sino que sea política, ¿no? Es decir, cómo discutimos la organización sindical, que al final de cuentas termina siendo una organización política, ¿no? O, por ejemplo, las discusiones acerca de la economía mexicana, ¿no? Entonces, abrir esas discusiones acerca de una reforma político-electoral, no solamente electoral, nos daría la posibilidad de meternos ahí, ¿no?, a reconfigurar también y la construcción de un nuevo estado que se piense, pues, democrático, amplio. Yo quisiera también mencionar, por ejemplo, que posterior a la reforma del 77 se menciona y se introduce en la Constitución la necesidad del reconocimiento de la militancia y de la adscripción libre y voluntaria a los partidos políticos, porque lo que pasaba en este sistema priista, ¿no?, autoritario, era que, por ejemplo, si ustedes pertenecían a algún sindicato, ¿no?, o se afiliaban a algún sindicato, pues de manera automática se estaban afiliando al PRI. Entonces, de ahí, ¿no?, surge esta modificación que pudiera ser mínima, pero no lo es en tanto que era un sistema corporativo, ¿no? También la construcción del autoritarismo priista de esos años, pues tiene que ver con un sistema corporativo. Y de ahí, desde el 77 hasta la fecha, un sinfín de reformas electorales en donde, pues, la izquierda tuvo una gran participación, ¿no? Sobre todo también mecanismos tan básicos como la credencial electoral, que tiene muchísimos candados, no sé cómo cuántos, tiene más de 8 candados, como la firma, que está impresa en un papel específico, ¿no? Tiene que ver, pues, justo con estas intenciones de querer votar doble o triple, ¿no? El ratón loco, o sea, todos estos mecanismos que se impulsaban desde el mapacheo electoral. Y entonces lo que hacía la izquierda era, pues, ir cerrando las barreras, ¿no?, ir acotando también la capacidad y la invención, ¿no?, que tenían, pues, estas personas de continuar con el fraude electoral. Y, sobre todo, pues, recargar que, por ejemplo, la caída del sistema en el 88 también es producto de esas maquinaciones y, por lo tanto, pues, desde la izquierda se propone la creación del PRED, ¿no? Entonces, pues, se han encontrado muchísimas formas de evadir, ¿no?, de no respetar la voluntad popular, y ante eso, pues, también la izquierda ha estado avanzando imponiendo esos límites que se han establecido justo porque en el 77, pues, le abren la puerta a la izquierda y se mete hasta la cocina, ¿no? Aunque también hay que resaltar que se quedaron en ciertas discusiones, ¿no?, muy acotadas a lo electoral y que ahora se tiene la posibilidad de discutir. Entonces, quisiera que a partir de esto, ¿no?, de estas anotaciones que nos ha dado nuestra compañera Nancy, si hay alguna pregunta, observación, pudiéramos hacerla en este momento. Sí, te van a pasar el micrófono. Va.
Muchas gracias, Nancy, por tu presentación. Creo que con todo el trabajo de archivo que tú has hecho, pues demuestras de manera muy clara que no fue una aceptación acrítica de la reforma, sino que por un lado era producto de muchas luchas y desde el comienzo señalaron aspectos con los que no estaban de acuerdo y que en todo caso dijeron, bueno, pues es con esto y tratar de seguir avanzando, ¿no? Em, y sobre ese punto, ¿tú tienes alguna opinión acerca de por qué cierta historiografía, sobre todo muy cercana a los teóricos de la transición democrática, insisten en que Reyes Heroles es el gran artífice de la reforma y que además, según su perspectiva, todos la habrían aceptado como de consenso cuando desde tu trabajo de archivo demuestras que no fue así? Eso por un lado, ¿cuál crees que tú sería la hipótesis o por qué esta insistencia en concentrarnos nada más en Reyes Heroles, ¿no? Y la segunda cuestión, bueno, tú también has trabajado las semejanzas que tuvo este proceso de democratización del el PCM, el decidir entrarle a la lucha electoral, con lo que ha sucedido en otras áreas, específicamente con el Partido Comunista Español. Si pudieras también hablar un poco acerca de cómo eh, era esta pelea también en España y qué aprendió de ahí el PCM en esta lucha electoral. Gracias, Rodrigo. ¿Hay alguna otra participación que se quisiera hacer? Sí, compañero. Bueno, pues yo he escuchado mucho acerca de ese sexenio del de López Portillo, porque se dice que llegó con buenas intenciones, inclusive el SAM, el Sistema Alimentario Mexicano, era un gran proyecto, pero cuando Jorge Díaz Serrano le dice, pues busque petróleo en el mar, a lo mejor encuentra. Entonces, si mal no recuerdo que fue Cantarell el que encontraron. El asunto es que este, las arcas del gobierno tenían miles de millones de dólares y precisamente Reyes Heroles es el que le decían el sabio en el gobierno. Entonces, pues yo no sé si ha habido un secretario de gobernación mejor que él, probablemente el nigromante, pero creo que no fue secretario de gobernación, pero fue pues un gran integrante de un gabinete. El caso es que también hay personas que dicen que cuando despiden a Reyes Heroles es cuando López Portillo empieza a cometer error tras error. Tanto así que si a Jimmy Carter de Estados Unidos le aumentan la deuda a 26 millones de dólares y aparte hacen un embargo petrolero y hacen un acuerdo con López. Dicen que por eso realmente fue por lo que lloró, no por realmente que le quedó mal a la gente pobre, pero sí quisiera pues una visión este pues más profesional de si realmente Reyes Heroles era la figura clave en ese sexenio. Gracias, compañero. ¿Alguien más quisiera participar? Una participación más, si no, le daremos el micrófono a nuestra compañera. Anímense. Bueno, vamos a dar más tiempo en lo que reflexionan la pregunta. Le comparto el micrófono. Primero, sobre la pregunta que planteas sobre la historiografía, y también tiene que ver un poco con la pregunta que plantearon ahorita sobre Reyes Heroles. Sí, tiene que ver también, por una parte, con la que sí era una figura, sí se trató de una figura clave de la de Reyes Heroles, porque era tenía una trayectoria política, pues, ya bastante amplia en cuanto a su formación política, su formación teórica, su formación ideológica. De hecho, es un librote donde recuperan todos sus textos teóricos y políticos, pues, sí se puede ver cómo, pues, ya tenía todo este bagaje desde antes, y que además también era considerado incluso por algunas organizaciones mismas de izquierda como consideraban que el PRI no era un ente homogéneo, ¿no? Que dentro de él, pues, había varias corrientes, dentro de las cuales alguna parte, alguna fracción era un poco más moderada, un poco más cercana a los objetivos democráticos, y veían muchos en la figura de Reyes Heroles a esta persona, ¿no? Que sobre todo porque, o sea, a pesar de que ya tenían una idea
de que la reforma no iba a abrir tanto en los cauces, sí, de alguna manera, pues, él fue el que estuvo al frente de decir: "Bueno, vamos a conceder en el aspecto de la representación proporcional". Entonces, yo considero que sí. ¿Mande? No recuerdo exactamente el nombre, pero es algo así como de sus obras, como de obras centrales o algo así. Son varios tomos, me parece. Y está interesante porque hay un montón de cartas, escritos de él, en donde se puede adentrar más a su pensamiento político. Entonces, por un lado, pues la historiografía, creo que también por eso se ha ido a destacar la figura de Reyes Heroles, porque sí, o sea, es innegable que él fue de alguna manera el artífice, ¿no? Y que pues sí también tenía que tomar en cuenta pues todas estas presiones ejercidas por la izquierda. Y también, pues, por la necesidad, ¿no?, de que un proceso como la transición a la democracia, que también estaba tomando parte, pues, en muchas partes del mundo, pues, necesita la construcción de una narrativa, ¿no?, de una narrativa que, pues, así como las historias oficiales requieren como sus, no sé, sus figuras de sus héroes, pues, por mucho tiempo recayó esto en la figura de Reyes Heroles, y por eso creo que es importante estas visiones críticas de decir: "Sí, fue Reyes Heroles", pero no nada más, ¿no? También, tenemos que tener en cuenta, pues, a todos estos actores que también ahí estaban desde los 60. Sobre el Partido Comunista de México y España, pues, el Partido Comunista de México, volteó con mucho interés a lo que estaba sucediendo en España. De hecho, en la publicación oficial del Partido Comunista, que es oposición, hay un montón de textos donde discuten desde que muere Franco, desde la reforma política que también hubo allá en el 77, que sentó las bases para la transición, que llamaron a las elecciones, sobre los procesos de legalización de las izquierdas allá en España, de toda la labor que tuvieron que hacer de reorganización después de que tuvieron que, regresar del exilio, porque, pues, muchos estaban en la Unión Soviética o se habían refugiado en Francia, o en muchos casos también, pues, vinieron a México, ¿no? Entonces, pues, para el Partido Comunista fue un referente total el caso del Partido Comunista Español, más que del PSOE. Del PSOE, por ejemplo, fueron más, adeptos a ese, pues, el Partido Socialista de los Trabajadores, ¿no? Porque, pues, eran socialistas. Y, pues sí, sobre todo sobre lo que más se hablaba aquí en México del Partido Comunista de España era sobre su legalización. Cuando llegan las noticias de que me parece que fue en junio cuando se legaliza el PCE, pues acá es tomado como es el gran ejemplo, tenemos que reorganizarnos, tenemos que fortalecer el partido, tenemos que acercarnos a las masas. Entonces, pues fue casi como un modelo a seguir. Este y también otros partidos como el a los que se ha llamado eurocomunistas, ¿no? Al francés, al italiano. Pues entonces sí, yo bueno, justo eso es lo que como tú sabes, por ejemplo, es lo que yo estoy rastreando en este momento, cómo se convirtió en un referente. Y del otro lado, por ejemplo, el Partido Comunista de España, pues tenía otro tipo de referentes. Ellos apelaban mucho al ejemplo de la Unidad Popular chilena, ¿no? Que este caso les daba un ejemplo de cómo la unidad de diferentes organizaciones de izquierda, pues podía constituir una forma de gobierno democrático, que lamentablemente después no, pues no, ya no pudo seguir, ¿no? Entonces, pues es interesante ver cómo existe toda esta red de referentes y de modelos entre partidos comunistas, ¿no? Que están volteando para ver hacia todas partes, a ver de dónde sacan algo, ¿no? Y también aquí es importante refutar un poco esas ideas que hay luego en la historiografía de que acá en México se recibía como todo de manera crítica y que voltearon a ver al eurocomunismo y sí, ya somos eurocomunistas, ¿no? Sino más bien ver ese proceso en el que los comunistas en México pues leían, interpretaban esas experiencias, las adaptaban a lo que, pues, ellos tenían aquí, ¿no? Entonces, no era solamente recibir pasivamente todo lo que venía de otras latitudes. Y bueno, creo que espero haber resuelto sus dudas con esto. Sí, no sé si tenga como el subtítulo de obras o algo así, pero yo recordaba que decía algo como de obras. Entonces sí es eso. Ujú, es eso. Bien, pues por acá tenemos más participaciones, le doy la participación, ¿sí, verdad? Iba a par okey, ya, no. Okey. ¿Pablo? Gracias, Aldo.
Sí, me quedé pensando, es que eran los años 70 y pues la complejidad de la izquierda en ese momento es el estallido de los procesos revolucionarios armados. Entonces, y ahorita con lo que comentabas, que nos reímos varios de nosotros, sobre que un partido comunista, entre ellos se señalaban como reformistas y que o sea, encuentras esa división en la historia de los años 70, la que las organizaciones que deciden ya no participar en términos democráticos, movilizaciones pacíficas, y más bien deciden meterse en la vía armada, pues señalan de reformistas a los que se quedan, y los que se quedan más bien, pues, hay una especie de rompimiento. Y bueno, o sea, pensando en eso, o sea, qué necesaria fue ambas luchas para la constitución de una izquierda posterior, porque fue esa diversidad de construcción desde diferentes izquierdas, de diferentes perspectivas, las que pues empezaron a construir unos horizontes diferentes, de las cuales pues hoy podemos ser parte. Y también pensando en que esto que decías, es que no es solamente una concesión, pero tampoco fue únicamente, completamente un logro de esta izquierda, sino que fue ambas. Y eso a veces genera como contradicción, un choque, de pensamiento complicado. Y es que, o sea, me quedé pensando en esta idea de hegemonía gramsciana, en la que a veces pensamos, es que la hegemonía es únicamente dominación a través de los medios de comunicación, bueno, los aparatos privados de hegemonía. eh, que secuestran el sentido común. Y nos vamos dando cuenta que en realidad cuando Gramsci habla de hegemonía se refiere más bien a una negociación. Y esa negociación se ve acá, se ve en estos partidos de diferente corte que están luchando por la apertura democrática, pero que al mismo tiempo pues traen unas concepciones diferentes y discusiones mucho más complejas que creo que son necesarios traer ahora. Justo lo que decía Dania, de, bueno, ahorita estamos pensando en una reforma política electoral, ¿no? Y cómo no quedarnos únicamente en la cuestión de si va a haber o no presupuesto, qué tanto presupuesto, qué tantos asientos en los congresos va a haber, sino pensar en una reforma política más compleja. Y desde ahí, más bien la pregunta es, pues, esa complejidad, ¿hasta dónde podemos llevarla? ¿Cómo podemos entrar en esa complejidad? ¿Qué tan compleja puede ser? Y cuál es nuestro papel también en esas discusiones, ¿no? ¿Cómo enriquecer esas discusiones para que no se quede únicamente en el panorama meramente de la democracia liberal? Gracias, Pablo. ¿Hay alguna otra participación? Sí, Mau. Buenas noches a todos. Mi nombre es Mauricio Velázquez del Olmo, del municipio de Ayapango, Estado de México. Gracias, doctora Nancy. Dania, gracias a todos mis aquí amigos, compañeros maestros para mí del INFP. Es un honor, un orgullo estar aquí. Cruzamos la ciudad, parte de ella, pero vale la pena el esfuerzo. Aquí yo le llamo la Universidad Morenista, ¿no? Donde nos venimos a preparar y con estas instrucciones, estos conocimientos que nos dan en estos cursos, talleres, vale la pena realmente el que la gente venga aquí a tomarlos. Eso es la liberación de la conciencia, el despertar nuevamente, que ya no es los tiempos de antes, ¿no? Ya es la 4T. La cuarta transformación es algo que no tiene precedente ahorita de quejas, de muchas cosas, incertidumbres. Luego yo traigo el chaleco puesto y mucha gente me mienta la madre, o sea, mucha gente me pide un consejo o algo así. Yo les digo, ¿saben qué? Vayan al IFP, ¿no? Ahí es el lugar perfecto para que les orienten todas sus dudas que tienen. Pero realmente estos cursos y estos talleres valen la pena tomarse a través de Zoom, a través de la plataforma de YouTube, y si se puede presencialmente, para mí pues vale la pena más padre, ¿no? Estar aquí presente, pones más atención y les agradezco mucho de todo corazón estos cursos que hacen. Gracias. ¿Hay alguna otra participación? Si no, sí, señor. Bueno, gracias por sus palabras del instituto. Yo la verdad también no tengo mucho tiempo aquí en este centro, ¿verdad? Nada más quería yo recordarles el famoso perro, ¿no? Que se hizo de López Portillo, pero vamos a ver atrás todo lo que ya venía sucediendo en México, la represión muy fuerte de ferrocarrileros, doctores, campesinos, en fin.
Y bueno, luego lo del 68 y cómo engañó realmente a mucha gente. O sea, era increíble que a pesar, y lo comento con cierta un pensamiento crítico hacia uno mismo. Yo estaba muy joven, pero bueno, cuando ya sucedió lo de la devaluación y que no nos volvieran a saquear, ¿no? Del tipo que hizo su drama ahí, sí engañó a mucha gente. Pero luego lo vimos reproducido de algún modo con Fox, volviendo a engañar a todo el mundo, ¿no? Yo creo que con López Portillo mi madre lloró. Que decíamos, ¿cómo es posible, no? Que dijera ese tipo de, vamos, que actuara de esa manera. Y con Fox sí se vio muchísima gente se vio engañada, ¿no? Nada más por el aspecto de una alternativa. Vamos, a lo mejor con el tema me adelanto mucho, pero de cualquier modo, creo que parte de esos cambios que se vinieron dando eh, previos en los partidos, en el cambiadero de nombres, en la evocación de Reyes Heroles como un dios, casi, casi, en fin, creo que todo eso fue conformando en México una protesta poco más madura. No pudo llegar en ese momento realmente a tener la madurez que adquirió posteriormente, ¿no? Pero bueno, nada más era hacerlos pensar un poquito en ese engaño tan enorme que se vivió durante muchos años. Gracias. Gracias, señor Roberto. No hay otra participación, si no quisiera yo permitirme hacer una pregunta. Súper rápido. Justo la idea que comentaba el compañero Roberto, recordemos que años antes, también en el 62, asesinaron a Rubén Jaramillo, ¿no? Y también la persecución en contra de Genaro Vázquez, el encarcelamiento, por lo cual tuvo que escapar de la prisión, y también en contra de las personas sobrevivientes del asalto al cuartel Madera, ¿no? O sea, esta persecución hace que opten algunos por esa vía institucional. Entonces, yo quisiera preguntar como cuál sería el papel de las izquierdas que no están dentro de Morena, ¿no? O sea, cuál sería, podrían ser algunas perspectivas desde esta izquierda que no necesariamente participa dentro del plano institucional, ¿no? Respecto a la reforma que se plantea desde el Estado, ¿no? Y ya, solo eso. Gracias. Pregunta, Gisela Álvarez, ¿cuál es su reflexión respecto a lo que hoy en día se propone? Y Em, Sobre esto que comentabas al inicio de los movimientos armados y sobre todo mundo diciéndose reformistas, así es un poco chistoso ver en las fuentes de todos estos partidos que todos se llaman reformistas, todos se atacan entre todos, porque, por ejemplo, del lado de los movimientos armados, que pues su vía de lucha es totalmente opuesto a lo parlamentario, pues obviamente si ven a estos partidos que están buscando su registro, que quieren participar en elecciones, pues los ven como que al final van a terminar siendo cooptados por el sistema, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de este rango de los que tienen una postura con respecto a lo electoral, como les decía, el PRT, los trotskistas, pues veían a los comunistas como, pues al final se van a quedar en lo electoral y hasta ya no lo van a llevar al siguiente paso que todo el tiempo están diciendo que a lo que lo van a llevar, ¿no? Y al revés, los comunistas atacan a los trotskistas porque les dicen que son unos sectarios porque no se unen a la demás izquierda, ¿no? Entonces sí es un atacarse constantemente, siempre depende de la postura que defienden pues desde cada lado, ¿no? Em, de hecho, bueno, igual un poquito como de
un comentario más como pegado a lo historiográfico, justo estos procesos en los que no se conoce mucho sobre cómo la diversidad de organizaciones de izquierda, pues, fueron transitando poco a poco de esa vía, pues, armada pues, a optar por la participación electoral, ¿no? También un poco porque se dieron cuenta que, pues, la vía electoral era la única vía por la que podían incorporarse de alguna manera, ¿no? Era eso o quedarse fuera. Sobre todo también teniendo en cuenta que a nivel internacional, pues, la crisis del socialismo y todo lo que ya sonara como radical, pues, cada vez tenía menos legitimidad, ¿no? Entonces, pues, un poco estas organizaciones de izquierda, pues, tuvieron que irse, pues, alineando hacia esas posturas. Aunque eso, como les comentaba, ha sido algo que no se ha estudiado todavía mucho. Tenemos algunos compañeros que lo han estado empezando a trabajar recientemente y, pues, es algo que, pues, con el tiempo lo iremos documentando un poco más desde, bueno, no solo desde la historia, ¿no? También desde otras disciplinas. Y bueno, también estos procesos de negociación, pues también implicaron sacrificios para estas organizaciones de izquierda, ¿no? Por ejemplo, los comunistas que cuando se fusionaron para hacer el PSUM y luego el PMS, pues poco a poco fueron diluyendo su identidad, sus conceptos que habían defendido por tantos años, como el de la dictadura del proletariado, ¿no? Entonces, pues también les significó a ellos sacrificios porque, pues nuevamente veían que la vía electoral era la que tenían que utilizar. Y sobre, la pregunta concreta de cuál sería la complejidad de incorporar a toda esta diversidad, es una pregunta muy compleja y que de hecho yo creo que es una pregunta que desde la actualidad tenemos que, responder, ¿no? ¿Cómo incorporar, em, pues, a la diversidad de fuerzas o de posturas o de opiniones, pues, que al final son la base de un sistema democrático, ¿no? Sobre todo pienso esto en el y de aquí me voy también a esa última pregunta. Pensándolo en cuestión de este aspecto que es central para la discusión actual, que es el de la representación proporcional, ¿no? Que una de las cosas que se le ha discutido es que, por un lado, fomenta la participación de esas minorías, ¿no? A través de que, pues, tienen una cantidad de diputados dependiendo de su votación, pero al mismo tiempo quienes critican este principio es de que, pues, hay algunos que, pues, ni siquiera tenían la suficiente fuerza para haber tenido suficientes votos y aún así están representados, ¿no? ¿Y qué pasa con, pues, todos los que quedan fuera y que también necesitan ser representados? Entonces, yo creo que esa pregunta es algo que en este tipo de foros y lo que va a suceder con esta reforma electoral, pues, es algo que tendríamos que preguntarnos, ¿no? De cómo se va a hacer para incorporar a toda esa diversidad sin dejar a nadie afuera, porque, bueno, recuerdo que la ponencia de la semana pasada, por ejemplo, la doctora Cristina Gómez decía mucho que pues la democracia es incorporar a todos, no vamos a estar de acuerdo con muchos, pero aquí lo importante también es cómo todas esas fuerzas pues se van a organizar pues para convencer a la gente, ¿no? Yo creo que eso también es algo importante. Sobre lo que comentaban un poco el momento de López Portillo y del PAN, pues yo creo que se trataba pues de momentos en los que, pues como era algo novedoso, por ejemplo, que llegara el PRI y dijera vamos a hacer una reforma para abrir a los de izquierda, el espacio a los de izquierda, pues a lo mejor para la población era vista como con cierta ilusión, ¿no? Como de al fin vamos a tener más partidos. Lo mismo que, por ejemplo, con el PAN, ¿no? A lo mejor el aspecto de la alternancia, pues, propiciaba cierta ilusión, ¿no? Sobre todo si recordamos a un Fox en el 2 de octubre diciendo: "Nosotros estamos aquí, haciendo válida la democracia que empezaron los estudiantes del 68", pues, sí era un poco la revolución mental de los que escuchaban eso, ¿no? Entonces, pues, son momentos en los que, pues, la gente, pues, yo creo que estaba como desconcertada y también un poco tal vez ilusionada. Y también creo que es una pregunta muy complicada esto de, eh, ¿cuál es el papel de las organizaciones que están afuera, no? Porque, pues, justamente una de las características del sistema, pues, mexicano ha sido que, pues, la vía institucional es la vía, ¿no? Entonces, creo que esta reforma que se propone actualmente debería, tomar en cuenta justamente eso, ¿no? Cómo incorporar, cómo darle representación a esos otros actores sociales que a pesar de que no están incorporados, pues que también tienen intereses, que también tienen necesidades sociales, necesidades políticas, que a pesar de, insisto, de no estar incorporados, pues que se tienen que atender, ¿no? Pero sí, también creo que justo esas dos preguntas que se plantearon aquí con respecto a eso, creo que se deberían retomar, pues, en todos estos foros, ¿no? Porque
pues creo que son aspectos centrales, ¿no? En los que está de la discusión sobre esta reforma que se propone. Y bueno, creo que sería todo. Espero haber respondido a sus dudas. Pues muchísimas gracias, doctora Nancy. Vamos a concluir esta sesión. Entonces, yo termino agradeciéndole. Muchísimas gracias por la participación. Le pediría también que nos pudiera compartir su trabajo sobre la maestría para saber cuáles fueron las discusiones de los partidos de izquierda en ese contexto. Y quisiera apuntar también invitando a la reflexión acerca de, sobre todo dentro de los estudios de teoría de la ciencia política, cuáles serían los efectos, ¿no?, de que tiene cada uno de estos modelos de representación, porque una de las propuestas que está dentro de la reforma actual que está a discusión, pues es el sistema de representación proporcional a nivel local, ¿no? O sea, un sistema de listas abiertas y justo los estudios desde la ciencia política a veces han mostrado que y la historia lo mostró, ¿no? O sea, cuando había un sistema electoral de mayoría relativa, existía solamente la representación de un partido dentro del gobierno, ¿no? O a lo mucho dos. Y los partidos o los sistemas electorales de representación proporcional pleno, pues favorecen la fragmentación, ¿no? Y entonces, en términos políticos, creo que sería bueno preguntarnos a quién beneficiaría esa fragmentación. ¿Favorecería una pluralidad de opiniones, ¿no? Pensando también en esto de la participación de estas izquierdas no institucionales, pero que cabrían, ¿no? También participando en un sistema de listas o de representación proporcional plena, ¿no? Entonces, esa es una de las propuestas que se hacen desde la reforma actual, ¿no? Todavía no se publica, todavía está en discusión, todavía podemos participar dentro de los foros y yo concluiría con eso, ¿no? Con la invitación a revisar sobre este proceso que se ha dado dentro de los límites de la democracia liberal, que es el sistema electoral, y que hay que participar, ¿no? Para ver cómo vamos avanzando en la construcción de un Estado plenamente democrático, que no se limite a lo electoral representativo, sino a lo popular, a la construcción de base y también a la representación local de los propios liderazgos e incluso de la potencia de los movimientos sociales. Entonces, pues muchísimas gracias, gracias a todas y todos ustedes, a quienes nos están viendo en YouTube. Una disculpa por esa interrupción, ¿no? A veces se presentan ese tipo de problemas, entonces, pues gracias y concluimos.